Bueno, un saludo para todos los que miran este video. Me presento, mi nombre es William Villota Villa, soy docente del área de lenguaje y literatura de la institución educativa Antonio Nariño del municipio de San Pablo, en Nariño, y también soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador en asociación con el Instituto del Mejoramiento Profesional del Magisterio. En esta oportunidad vengo a hacerles la exposición de mi intención investigativa, de mi anteproyecto de tesis, denominado, el cual tiene el nombre de modelo didáctico basado en la argumentación y análisis de textos literarios para el pensamiento, para el fortalecimiento del pensamiento crítico en estudiantes del norte de Nariño. Esto hace parte del curso de seminario de tesis orientado por la doctora Moraima Esteves. Bueno, vamos a mirar en primera instancia el planteamiento del problema. Para ello vamos a hacer una breve descripción del problema, el cual es la falta de pensamiento crítico, el cual no es un solo problema educativo, es un problema social donde hay manipulación mediática, donde hay información engañosa y esto no se analiza, no se interpreta, no se cuestiona y esto hace que la sociedad entre en varios problemas, en crisis como es la pobreza, la desigualdad, la contaminación, ¿no? Estos problemas muchas veces por intereses capitalistas que hacen que los valores de la solidaridad, la empatía con el otro y con la naturaleza se encarnezcan, se empobrezcan. Y también un problema que es el despojamiento de la identidad en esta modernidad, en estos problemas contemporáneos donde las redes de la globalización hacen perder ese arraigo con lo que es la identidad regional, ¿no? Después del problema también vamos a mirar o nos adentramos a una pregunta: ¿cómo fortalecer el pensamiento crítico, ¿no? Ya en este aspecto desde el pensamiento, desde lo educativo, ¿no? Desde lo educativo en el norte de Nariño, desde un contexto donde miramos que hay muchas veces la práctica educativa se sustenta todavía desde una educación tradicionalista, en la cual se dedica mucho más a la memorización que al desarrollo del pensamiento crítico. Esto lo dice Viteri. Esto sería parte del problema ya desde el aspecto educativo. En este mismo aspecto encontramos varias dificultades en el proceso de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, hay falta de didácticas activas, donde el estudiante sea activo, se dinamice, y también la preparación del docente respecto al pensamiento crítico muchas veces no es el adecuado, le falta, hay inconsistencias. Hay poca motivación también hacia la lectura por parte de los estudiantes, hacia la lectura y la escritura. Y hay procesos no asertivos de la enseñanza-aprendizaje de la competencia argumentativa, esta como parte primordial del pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico si no se sustenta en argumentos. Sucesivamente nos vamos a adentrar ya en esta tesis, en este anteproyecto, en esta intención investigativa, en el objeto de estudio, que sería evidentemente fortalecer el pensamiento crítico. Pero este fortalecimiento desde tres aspectos primordiales, que son la didáctica del cómo, de una manera lúdica, dinámica, potencializar esta competencia en los estudiantes a través de la argumentación, que es parte esencial de esta competencia, y la literatura, que mezcla esa motivación de la sensibilidad, pero también del conocimiento. Este sería nuestro objeto de estudio, mi objeto de estudio de mi intención investigativa. También tengo estos interrogantes, los cuales me orientan en esta investigación. El primero interrogante es: ¿cómo puede la teoría de la argumentación y de la teoría literaria fortalecer el pensamiento crítico? A la par de este interrogante, ¿qué teorías argumentativas y literarias aportarían a la construcción de este modelo didáctico argumentativo para fortalecer el pensamiento crítico? Por último, ¿cómo evaluar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes a través de la utilización de este modelo?
Consecutivamente nos adentramos ya a unos propósitos, a mi propósito general de esta intención investigativa, el cual es generar un modelo didáctico basado en la argumentación y análisis de textos literarios para el fortalecimiento del pensamiento crítico. Para esto, primero hay que develar las fortalezas y debilidades, ¿no?, de los estudiantes frente a esta competencia. En segundo, comprender la relación de la argumentación y del análisis de la literatura para el fortalecimiento del pensamiento crítico. Sucesivamente, interpretar concepciones de la argumentación y de la literatura en relación a las fortalezas y debilidades encontradas en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Consecutivamente, diseñar un modelo didáctico con toda esta información y, por último, validar este modelo didáctico a través de un grupo piloto del norte de Nariño. A la par de esto encontramos la justificación que guía esta investigación, y esta está en que todo desarrollo social se sustenta en una verdadera democracia, y no hay de democracia si no hay libertad de pensamiento, y la libertad de pensamiento se sustenta en procesos educativos que favorezcan el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es muy importante en la formación de profesionales que estén estos comprometidos con la sociedad y sus problemáticas. También los estudiantes deben tener este pensamiento crítico para evaluar, analizar qué es lo que están aprendiendo. Desde aquí sería nuestra justificación, mi justificación. La línea de investigación es investigación pedagógica, y en esta se encuentra el área temática llamada didáctica y metodologías de la enseñanza. Consecutivamente nos adentramos ya a unos antecedentes internacionales, antecedentes nacionales. En los internacionales tenemos, por ejemplo, Sabatella en su tesis doctoral Práctica Pedagógica y Desarrollo del Pensamiento Crítico, una revisión sistemática donde hace un estudio de diferentes artículos de revistas indexadas que estudian esta problemática. Y así encontramos varias tesis que de alguna manera se relacionan con esta intención investigativa. Consecutivamente ya nos adentramos a mirar brevemente unas bases teóricas de esta intención investigativa. Por parte del pensamiento crítico tenemos la teoría crítica de Horkheimer, la teoría crítica de Ennis, el pensamiento crítico latinoamericano de Leopoldo. En argumentación, por supuesto, encontramos a Aristóteles con su retórica, a Perelman con la argumentación en el discurso, Ascombren y Ducrot en la argumentación y en la lengua, y por supuesto Tolmin en su modelo de argumentación. En la didáctica tenemos aprendizaje basado en problema, todas son metodologías activas de Barrow, de Dewey, de Morin, en una didáctica desde el pensamiento complejo que permite esa transdisciplinariedad, esa interdisciplinariedad. Y también tenemos las inteligencias múltiples de Gardner. En literatura, por supuesto, tenemos a Bakhtin, que permite el dialogismo en la teoría literaria, la estética de la recepción de House, la poética de la argumentación, la poética de la ensoñación de Bachelard, y Theo Bakhtin en el análisis del discurso. Sucesivamente nos adentramos en esas bases teóricas, en entender qué es el pensamiento crítico, en donde lo comprendemos como un conjunto de procesos cognitivos de orden inferior y superior utilizados con un propósito proactivo, es decir, donde se busque cambiar una realidad, ¿no? En la didáctica, como mencionamos, didácticas de metodología activa, donde haya trabajo colaborativo y dialógico. En argumentación encontramos en la argumentación la teoría de Dolce Pasquier, donde la argumentación es dialógica, donde se busca una influenciar al otro, sobre todo influenciarlo en buscar esa transformación social. Y la literatura, en esta cita de Sartre, por ejemplo, la razón de la literatura es sentirnos esenciales en relación en el mundo, en esa mezcla de la sensibilidad y el conocimiento, donde toda realidad se muestra en ese aspecto mágico, donde se mezcla la verdad y la fantasía, que es la literatura. La literatura como motivación a los estudiantes a esa práctica de lectura y escritura.
que fortalecerían el pensamiento crítico. Nuestra intención investigativa también se fundamenta, mi intención investigativa en bases legales se fundamenta, por supuesto, en la Constitución política, en el aspecto de buscar esa libertad de expresión y también en la parte de sustentar en la defensa de la propiedad intelectual, en los derechos, y también en las bases legales de los derechos educativos, en los lineamientos curriculares y en los estándares de competencia. Eso por la parte de las bases legales. En el enfoque y el paradigma, mi intención investigativa tiene un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo. La metodología de mi intención investigativa es una metodología que parte del método fenomenológico porque busca descubrir, interpretar una realidad a partir de una propia experiencia desde mi aspecto de pertenecer a este fenómeno educativo donde hay esa falta de pensamiento crítico. A partir de mi experiencia como docente puedo sustentar esta investigación. Dentro de esta metodología, de la metodología fenomenológica, encontramos unas fases del método, donde está la clarificación de presupuesto, recoger la experiencia de vida, entrevistas de observación, la reflexión importantísimo, acerca de la propia experiencia. En los sujetos de investigación tenemos que pertenecen al norte de Nariño, en los municipios de San Pablo, La Unión y Buesaco, donde se escoge ciertas poblaciones pertenecientes a ciertas instituciones educativas. Las técnicas de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de información sería la observación y la entrevista con sus instrumentos guía de observación, registro anecdótico y guía de entrevista. El proceso de recolección de información serían los diseños de una guía de entrevista, diseño de un registro anecdótico y después de esto tendríamos ya lo que nos sustenta el rigor científico, es la triangulación de datos. Esta sería nuestra intención investigativa. Muchas gracias.